Entonces a Comodoro Pi, gracias Chicho, lo De nada, dicho, amigo. vamos a ver cómo sigue esta cuestión allí en Comodoro Pi. Elio, seguimos con vos. Bueno, muy bien, y aquí seguimos. No nos vamos a mover, por supuesto, de Comodoro Pi. Es inminente la salida de Julio De Vido hacia el penal de Seiza. Vamos a estar en vivo, allí. Continuamos con ambos móviles en Comodoro Pi, pero aquí estamos ya con Juan Carlos Morán, el primer denunciante de Julio De Vido, septiembre de 2008. Juan Carlos, primero, ahora ya nos vamos a meter en cómo comenzó tu denuncia, pero primero, ¿cómo estás hoy? No, es un día muy especial, por un lado con la responsabilidad de ser funcionario público y por ende desde ese lugar el respeto a que actúe la justicia independiente, en donde solamente el Ministerio de Seguridad es auxiliar de la justicia en ese sentido, pero por otro lado, lógicamente que hace 9 años, en septiembre del 2008, cuando denunciamos la primera vez la situación de irregularidades en Río Turbio, me genera una carga de, por un lado, cierta impotencia de que pasaron muchos años, que se podría haber evitado, Claro. cuando empieza a probarse que todo lo que nosotros decíamos es así, que se podría haber evitado. Y por otro lado también creo que la señala a la sociedad de que si uno las hace, las paga. Y me parece que eso es importante cuando ocurre, sobre todo en personas que han tenido todo el poder, porque eso finalmente va a generar más confianza y la sociedad va a volver a creer en la República y en la justicia, y es lo que necesitamos como pueblo, ¿no? Ahora hablas de personas que han tenido todo el poder. Sabemos el poder que ha tenido el exministro de Planificación. Estuvo con los Kirchner durante todos sus mandatos anteriores a la presidencia de Néstor Kirchner y ambas presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy le soltaron la mano, pero ¿cómo fue denunciarlo en pleno auge de su poder, no? De Vido en el año 89 era funcionario de Obras Públicas cuando Néstor era intendente. Claro. Recordemos que Ricardo Jaime también era el referente concejal en Caleta Olivia, que Uberti también era de su equipo. O sea, claramente el círculo que manejaba luego las cajas nacionales de poder, de subsidios en transporte, de viviendas José López, las distintas cajas, todas estaban nucleadas en un jefe que era Julio De Vido, pero que seguramente es el eslabón previo a una cadena de corrupción que termina más allá, digamos, Claro. en Néstor Kirchner primero o en Cristina después, que son las cosas que tiene que dilucidar la justicia hoy. El nivel de confianza era muchísimo. Nosotros cuando denunciamos el 284% de sobreprecios en Río Turbio, 284%. empezaba el proceso de licitación. Es decir, 2005, 2006, 2007, se estaba licitando y empezando a ejecutar esta obra, que es la que finalmente se comprueba el modus operandi y las irregularidades de millones de pesos. Sí. Cuando empezó ahí, nosotros empezamos a observar, yo tenía especialistas en el tema energético, empezamos a comparar, no cerraban los números en comparaciones de precios estandarizados a nivel mundial y dijimos, acá hay algo raro, no puede ser que en la Argentina y en Santa Cruz las cosas cuesten el triple. Ante esta situación empezamos a investigar, trabajamos mucho con, casualmente, quien es el interventor hoy de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, de Omar Seidán. Él era concejal en Río Turbio en ese momento, con Mariana Zubich. Trabajamos todos en conjunto, Delía, no Luis, sino Eduardo Delía, que era el presidente de la Asociación Ambiental de la provincia de Santa Cruz, y planteamos una denuncia que tenía que ver con lo ambiental, con la cuestión de salud y con sobreprecios. Al cabo de los años, si bien no avanzaron ninguna de las tres aspectos, la Cámara en un momento le dijo a Bonadío, no cierre la causa, puede ser que no haya problemas ambientales, puede ser que no haya problemas de salud, pero investigue los sobreprecios. Claro. Y luego lo que hizo Omar Seidán con la orden del presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue fundamental, porque fue una auditoría de todo ese proceso que nosotros habíamos denunciado. Cuando la auditoría muestra las 13 denuncias penales, las irregularidades, el 400% de sobrecosto en algunos caños y compras de insumos, finalmente es la autopsia de aquella denuncia que 9 años antes habíamos hecho. En el fondo esos son los dos extremos
que demuestran las irregularidades en la causa por la que hoy va preso Julio De Vido. Ahora, vos hablabas de la caja millonaria que manejaba Julio De Vido, ¿no? De números exorbitantes de sobreprecios, hablás de 200 y pico %, de 400%. ¿Qué cantidad de dinero se desvió? Mira, en el caso de Stornelli, él dice ya se encuentra comprobado, el fiscal dice 260, 270 millones de pesos. La obra esta tiene irregularidades y es de 26.000 millones de pesos, pero hagamos otra cuenta. De Vido manejó al cabo de los 12 años algo así como 740.000 millones de pesos en obras viales, energéticas, pero cuando uno veía y investigaba la obra de Chihuidos, cuando investigaba el fideicomiso con Venezuela, cuando investigaba las rutas, siempre veía que había un 10, 20, 30% de sobrecostos. Si nosotros solamente tomamos el 10% de ese gasto que tuvo Julio De Vido en los 12 años, alcanza para hacerle las viviendas al 10% de los argentinos que necesitan vivienda, que son 1.400.000. Es exorbitante. Alcanza para hacerle las cloacas a más del 10% de la sociedad argentina que no tiene cloacas. Alcanza para construir 3.000 jardines de infantes, que son los mismos que Esteban Bullrich, Finocchiaro, con la conducción del presidente Macri, se han planteado como objetivo construir en estos 4 años. Alcanza para 1.400 hospitales. Entonces, es importante que dice estos números, Juan Carlos, porque si no, no dejamos ver que realmente la corrupción mata y la corrupción deja de percibir la sociedad muchísimas cosas que tendría que percibir. ¿Por qué hoy una mujer no puede llevar a su hijo al jardín? ¿O por qué hoy un hospital no funciona o no tiene los insumos que corresponden? ¿O ni siquiera existe ese hospital? Esa es la mayor impotencia que sentíamos junto a Elisa Carrió y otros, ver que nos hacían un discurso nacional y popular que finalmente fabricaban pobres y luego los escondían, como dijo María Eugenia Vidal, pero que a su vez le hacían creer a millones de argentinos pobres que no iban a tener cloacas, que no iban a tener viviendas, que no iban a tener agua potable porque no había plata. Y no es así. No es así. ¿Y dónde está toda esa plata? Bueno, tiene que ser, creo, una parte de la investigación también, porque finalmente seguir la ruta del dinero en los casos de corrupción es fundamental. En algunos casos, con el tema de otras investigaciones que hicimos con respecto a la Presidenta de la Nación, bueno, veíamos que los hoteles se le terminaban alquilando a los proveedores, veías como crecimientos en blanco muy exorbitantes. Pero creo que las investigaciones tienen que ser profundas y sobre todo que vaya el poderoso preso cuando hace mal las cosas está bien, pero también estaría muy bien que la plata que roba un corrupto vuelva a la sociedad, al pueblo argentino y que vuelva en obras. Absolutamente. Eso me parece que es la parte que falta. Lo de hoy me parece que es muy importante en términos históricos. A mí me da la sensación que en el tiempo el hecho de Julio De Vido, que fue el que manejó todas las cajas de Néstor y Cristina, puede ser que marque un antes y un después en términos de creencia de la sociedad hacia la justicia y hacia la república. Yo diría, después del procesamiento a las juntas militares en esta etapa democrática, posiblemente sea uno de los actos más fuertes de la justicia. El tiempo también irá diciendo si esa creencia se puede fortalecer sobre la base de que el dinero que se robaron los corruptos vuelva en cosas concretas. Creo que ahí das con el punto fundamental, porque además en términos históricos y simbólicos, que es un día muy importante para todos los argentinos, la sociedad ve este nivel de plata que ni siquiera sabemos contar a la cantidad de dinero de la cual estamos hablando y necesita que esa plata vuelva, la quieren ver de vuelta. Digo, ¿dónde está esa plata? Porque si no, esto solamente termina con un debido preso, que después veremos a ver cuántos años puede o no estar, pero realmente el mal que se le hizo a la sociedad no vuelve. Fíjate qué importante que en el caso de Lázaro Báez, por ejemplo, la maquinaria de Austral Construcciones, Vialidad la está usando como maquinaria recuperada de la corrupción en las provincias patagónicas para hacer obras de mantenimiento, para hacer obras ante la emergencia hídrica.
También la ministra Patricia Bullrich ha recuperado para la prefectura, creo, alguna cuestión de barcos o yates de Jaime. Por ende, el famoso yate de Jaime que se trajo de Uruguay. Exactamente, me parece que es fundamental, me parece que eso hace al sentido de justicia que tiene que tener una sociedad que ante este cambio, obviamente que yo lo digo desde una parcialidad que es cambiemos, pero que también uno siente que aunque falta muchísimo por hacer, todo el esfuerzo del presidente de la Nación y de todo un pueblo durante 20 meses empezó a generar pasos en positivos casi en términos de un cambio cultural. Y me parece que esto también aporta a decir, bueno, vamos a un cambio cultural profundo, tenemos que ser una república en serio, tenemos que volver a creer. Y bueno, todo va en el mismo sentido, ¿no? Ahora, ¿qué te pasó a vos cuando hiciste esta denuncia de corrupción? Estamos hablando de un hombre que era muy poderoso en aquel momento, sufriste amenazas. Lo mínimo que nos trataron de ridículos. Hoy me escribió un amigo, Federico, que es psicólogo, un amigo de muchos años, y Federico me decía, siempre pensé hace 10 años cuando te veía hacer las denuncias que estabas totalmente loco. ¿Tu propio amigo? Sí, siempre pensé en eso. Y la verdad es que obviamente ahí sufrimos, digamos, en mi caso yo sufrí algunas amenazas, obviamente Elisa Carrió sufrió muchas más amenazas, sufrimos el descrédito público también, y ahí está cuando el que aguanta, el que te sostiene también es la familia, ¿no? Así que, ¿hubo algún momento en que dijiste, no puedo más, no sé, por temor a tu familia también? Sí, imagino, el equipo, ¿no? a ver, primero también son los momentos en agradecerle al equipo, ¿no? A Ana, a Mauricio, a todo el equipo que me ayudó en las denuncias y el trabajo que tuvimos, a Gustavo. Parte de mi equipo también recibió amenazas en algún momento, ¿no? Y lógicamente agradecerle a la familia porque más aún cuando uno tiene chicos chiquitos, en lo que piensa es en ellos, ¿no? Y la verdad es que el día que quizás más pensé en ellos fue cuando ocurrió lo de Nisman. Ese día sí sentí, ese día sentí miedo. ¿Sentiste miedo? Ese día sentí miedo. Quizás en la efervescencia de todas las denuncias y todo el trabajo que hacíamos, siempre lo hice como un deber. Para mí la política tiene un gran sentido alemniano. Para mí la política es lo que debe ser, y si no, te vas a tu casa. Para mí es en esos términos. Y por lo tanto, yo como diputado nacional, si veía hechos de corrupción o posibilidades de hechos de corrupción, los tenía que denunciar. Entonces, yo iba y hacía lo que debía hacer, punto. Para mí es así. Pero después, al cabo de los años, cuando un día a la mañana prendí la radio y escuché lo de Nisman, sentí que bueno, que era una situación muy fuerte, que los riesgos quizás estuvieron. Claro. Ahora, Juan Carlos, mencionabas recién a Elisa Carrió. ¿Hablaste? ¿Pudiste hablar con ella? No, la vi el domingo en el búnker. Yo tengo un enorme cariño. Hoy decían, bueno, que Devido dijo esto de mándenle champagne, dijo a Carrió, y ella contestó por Twitter. Sí, no tomo alcohol, porque aparte no toma alcohol, Lilita. Sí. Pero no me mira, nada. yo con Lilita tengo una relación, yo la quiero muchísimo, y si alguna vez le tuve que decir algo, se lo digo muy en privado. Creo que muchos la cuestionan, y por la palabra, porque ella siempre dice, yo no tengo filtros. Pero también, como dice Fernando Iglesias, es difícil ser Carrió en la Argentina. Y es difícil haber sido Carrió en los años de tanta corrupción. Claro, entonces, a mí yo no estoy hoy tan cerca de Lilita, sí la quiero mucho y me aprecia muchísimo ella también a mí, pero es una de las etapas de mi vida política que guardo con mucho cariño y con mucho respeto, y orgulloso de haber dado la lucha contra la corrupción al lado de ella. ¿Cómo crees que sigue esto de aquí en adelante? ¿Te imaginás a un Julio Devido que va a hablar? Mirá, Julio Devido, si hay alguien que sabe todo es Julio Devido. Pero vuelvo a decirte, Julio Devido es, en una cadena de corrupción, claramente es el eslabón previo a Cristina.
Y Lázaro Báez tampoco habló. Claro, por eso, nosotros en un momento pensamos, José López, Lázaro Báez va a hablar. José López tampoco habló. José López tampoco, Jaime. Jaime tampoco habló. Claro. La justicia tiene que trabajar, tiene que investigar, tiene que seguir la ruta del dinero, hay pruebas, por ende me parece que el trabajo lo tiene que hacer la justicia. Y no esperar que él hable, ¿a eso te referís? A ver, parte de la justicia seguramente es tomarle la indagatoria y el procedimiento normal penal, pero creo que hay elementos en la justicia para comprobar muchísimas cosas. Y lo que pasó es que por ahí habrán quedado en los cajones las pruebas que aportábamos. Pero tanto en esta como en otras causas se puede avanzar muchísimo si realmente hay una decisión judicial. ¿Vos creés que son tiempos de cambio realmente en la justicia? La sociedad descree muchísimo de la justicia. De hecho, todos los análisis de encuestadores que hablan de esto, hablan de una sociedad que el 70% cree que la justicia es corrupta, que no cree en ella. ¿Crees que este tipo de causas hacen que vuelva el valor de la justicia a la sociedad? Esto es un proceso y es un cambio cultural. El volver a creer es un cambio cultural. Y me parece que es un proceso y yo la verdad es que confío, y esto lo digo con mucha sinceridad, me siento orgulloso de ser parte de un gobierno en el cual creo que va hacia ese cambio cultural. Que falta muchísimo, no hay dudas. Es cierto. Que hay errores, no hay dudas. Pero que tenemos un presidente de la nación con la intención de cambiar en serio las cosas. Y decir la verdad, y decir, falta tiempo, va a tardar. Y dentro de ese cambio también está la república, la división de poderes y una justicia independiente. Y eso la verdad es que la sociedad también creo que lo respaldó, porque más allá de que la economía haya mejorado en los últimos meses, me parece que también la sociedad fundamentalmente no quiso mirar hacia un modelo pasado, sino quiso fortalecer esa esperanza y ese cambio. Sí, porque de hecho, más allá de que haya algunos indicios de la economía, son mínimos, ¿no? O sea, la gente no votó con el bolsillo, obviamente esta vez, digo. Que no quiero cambiar el eje y ponerme a evaluar punto por punto el crecimiento del empleo, la inversión, del consumo, etcétera, etcétera, porque el sentido de la nota es otro. Pero sí lo que creo es que finalmente ese cambio cultural es el que nos va a hacer crecer como país. Nos va a hacer crecer como país. El realmente darnos cuenta que lo que dignifica es el trabajo y no la viveza criolla. Sí, y esto tiene que ser así, tiene que sentirse. La sociedad tiene que volver a creer y a sentir que si vos trabajás, pagás tus impuestos, te esforzás, sos el que te va a ir bien, y que el que no hace eso no le va a ir bien. Claro, cuánto camino por desandar, ¿no? Para que realmente la sociedad sienta eso, digo. Seguro. Totalmente. Seguro. Por último, Juan Carlos, hoy lo primero que se pensaba, se especulaba, se decía, bueno, si fue posible este desafuero de Julio De Vido, cuando uno creía que era una persona intocable, ¿podría esto suceder con la expresidenta de la Nación, ahora senadora, Cristina Fernández de Kirchner? Dos cosas. Yo hice varias denuncias contra Cristina Kirchner. La principal es por asociación ilícita junto a Elisa y a otros diputados de su momento, y están abiertas esas causas y por lo tanto ahí muestro mi vocación parcial de investigación y de dónde estoy parado. Ahora, soy subsecretario de Interior de la Nación y en ese sentido me permito opinar porque hoy soy el denunciante en esta causa de Río Turbio, pero me parece que sería intrometerme en un tema que no corresponde porque hoy no está en discusión un posible desafuero de Cristina Kirchner. En su momento se verá. Lo que también le quiero decir a la sociedad argentina, que cuando en el 2015 gana Mauricio Macri, tiene 5 gobernadores de 24, tiene el 30% de diputados y el 20% de senadores. Si bien hoy hemos crecido, seguramente tenemos una minoría y por lo tanto se necesitan consensos para llegar a posiciones que tengan que ver con 2/3, más aún en el Senado de la Nación. Totalmente, no solamente consenso, sino también el accionar de un juez. En este caso, claramente, en julio se intentó
este desafuero por Julio De Vido. Y ahí sí no hubo un consenso porque no había un juez detrás, ¿no? Hablábamos con dirigentes de Cambiemos riojanos, con Julio Martínez, con Julio Saad, con el intendente Paredes Urquiza, sí. y hablábamos de lo que fue Menem, porque finalmente Menem está en una situación muy comprometida. Por supuesto, sí. Y decíamos, no iba a cambiar esa situación. Y la verdad es que la cosa cambió hasta en el propio La Rioja. Sí, termina perdiendo Menem, dándole una señal a la sociedad diciendo, nosotros también queremos ir hacia la libertad, hacia la justicia, queremos dar una vuelta de página. Por lo tanto, yo tengo una gran esperanza de que también hoy sea un acto, como te decía al principio, lo decía en otro medio, hoy la verdad es que he hecho varios medios, que luego de lo de las juntas militares, hoy pueda simbolizar uno de los actos más importantes de la justicia en los últimos 30 años. Bueno, y se queda entonces esto en los libros de historia, como decís vos, Juan Carlos, ahí estarás vos también, como parte del primer denunciante, ¿no? No interesa, Eso la verdad interesa. es que servirá por ahí para pedirle disculpas a mis hijos, a quienes le he robado y le robo mucho tiempo. Bueno, sabrán entender. ¿Ya son grandes o no? 8 Maite y 11 Nacho. O sea que eran muy chiquitos. Nacho era muy chiquitito. En el momento Nacho era muy que, chiquitito y más Maite complicado. nació en el 2009. Claro, muy chiquitos.